Río Arriba es una obra que se inició hace algunos años. La idea era generar una escena original donde combine la actuación, el lenguaje de teatro de títeres de objetos y las proyecciones digitales. Al principio empecé a querer trabajar con la temática de mitos y leyendas y empecé a leer las lecturas clásicas referido a las leyendas y a los mitos de Grecia y de Roma, pero después pensé, ¿por qué no ver las leyendas que tenemos en nuestro país, ya que hay muchas y bien variadas? Empecé a leer sobre las distintas leyendas de los pueblos originarios de nuestro país y me enganché un poco más con el tema de las leyendas guaraníes, también muy inspirado en viajes que tuve por suerte varias veces hacia aquella zona, hacia la zona de Corrientes, de Resistencia, Entre Ríos y Formosa, y tomaba un eje en común que era el río Paraná, que era un río que me pasaba algo con ese río, me sentía muy atraído. Y también empecé sobre esa época empecé a escuchar a Ramón Ayala, un poeta, músico y pintor de Misiones, que con su poética y con su música la verdad me terminó de conquistar. Entonces elegí como la selva como punto de partida, también como punto de partida pictórico, y empecé a leer las leyendas guaraníes. El criterio de recopilación fue el criterio de generar un relato fantástico. Entonces me guié en aquellas leyendas donde los personajes humanos sufrían transformaciones hacia elementos de la naturaleza. En las leyendas guaraníes está muy marcado la llegada de los españoles, y las leyendas que son posteriores a la llegada de los españoles son todas muy sangrientas, entonces esas las deseché. Me quedé con las anteriores, que me generan esa atmósfera más de tipo fantástico. Entonces ahí empecé a idear un dispositivo dramatúrgico que las contenga. El proceso de ensayo se dio en la parte de dramaturgia, o sea, de la escritura de la obra, tratando de generar una escena donde contenga las leyendas, pero también cómo justificarlas dentro de un relato. Entonces empecé a pensar una conversación entre un mono y una topadora. La topadora que venía a tirar los árboles de la selva, y el mono que era como el encargado de cuidar que nada altere el equilibrio de la naturaleza. El mono iba a ser el actor, o sea, la parte humana, que la idea era cosificarlo, o sea, volverlo objeto y títere. Por eso el personaje ese estaba con un vestuario muy cargado de mono y con una máscara, para que una especie de una forma de emparentarse al mundo de las cosas y los objetos. Una vez creado ese dispositivo dramatúrgico, se ensayaba por un lado las leyendas por separado, ver cómo interactuaban entre sí los personajes y cómo se lograba la transformación a esos elementos de la naturaleza, y después el diálogo entre la topadora y el mono, y un poco crear una especie de tensión entre lo que quería hacer la topadora, que era tirar los árboles, y el mono, que trataba de convencerlo de que no lo haga. Y después al final la idea era como ensamblar todo junto en la escena. Y luego, desde el lado de la concepción plástica, tomé de partida un cuadro de Henri Rousseau, que justamente pintaba muchos cuadros tipo selváticos. Este cuadro se llamaba El Sueño, y en base a eso empecé a crear todo el universo pictórico coherente a ese cuadro y al tema de la obra.